La inflación objetiva de Watford en Colombia después de la crisis del 99, presentado por Camila González, Camila Castañeda y María Alejandra Soto para la clase de Macroeconomía 2022. Colombia en el año de 1999 presenta una de las crisis económicas más fuertes del país a causa de la devaluación del peso colombiano en mercados internacionales, el aumento del gasto y la escasez del dólar. Esto se evidenció en la volatilidad de la tasa de cambio, que conllevó a que el gobierno nacional, en la Constitución del 91, entregara el control económico al Banco de la República, dándole así facultades para poder hacer transformaciones profundas dentro de la política monetaria, con el fin de reducir la inflación y mantenerla en niveles bajos y estables para permitir el crecimiento económico colombiano. Michael Watford, profesor y economista de la Universidad de Columbia, plantea un análisis dentro de los modelos macroeconómicos en la década de los 60 para reconocer la inflación implícita. Este crea una trascendencia de las decisiones tomadas con respecto de los bancos centrales a las crisis y recesiones económicas, en el durante y después de estas. Lo que principalmente identifica a Watford dentro de su planteamiento es la particularidad de la meta de inflación. Esta, en la práctica, principalmente se usa para generar una estabilidad con respecto a las expectativas de inflación de los agentes del mercado a distintos plazos, en efecto durante y después de las crisis. Vemos aplicado esto en Colombia cuando se realizan transformaciones profundas con respecto a la política monetaria, utilizando la inflación objetiva como... Antes de 1991, el gobierno era responsable de la gestión de las políticas monetarias y fiscales, mientras que el Banco de la República implementaba las órdenes de la caja de conversión. En las décadas de 1970 y 1980, muchos países del continente sudamericano adoptaron un sistema de cambio fijo, incluyendo a Colombia, a diferencia que Colombia lo adoptó de una manera distinta, que era una caja fija deslizante, y tomando lugar en 1967 y 1991. A continuación encontrarán una línea de tiempo ilustrando las fechas y los cambios de las tasas. Como se mencionó anteriormente, en 1967 encontramos la tasa de cambio fija deslizante, continuando con 1970 con una inflación de 6,8% y que en el año siguiente, en 1971, alcanzó un 23,63%. En 1972, tras el aumento en la tasa de cambio, afectó los ahorros y el aumento de la tasa de desempleo, creando el sistema de UPAC, Unidad de Poder Adquisitivo Constante, para mejorar esta situación. En 1973 los niveles habían aumentado hasta 23,54%. Las principales razones de este aumento en la inflación fueron debido a que el régimen de la tasa de cambio existente en 1976 llevó a que los precios se registraran con el periodo pasado, haciendo que la inflación aumentara permanentemente. En 1985 la tasa de cambio se devaluó en un 51%, trayendo consigo un aumento de los precios de los productos. En 1990, el aumento de los precios para los productos llevó a que la inflación tomara un porcentaje de 32,6%, cifra que llevó al gobierno a cambiar el esquema para controlar la inflación. Ya para finalizar, el objetivo de la política monetaria era mantener la inflación en niveles inferiores al 30%, anual, más exactamente entre 22 y 30%. Para poder cumplir con este pensamiento de menor a 30 anual, se debía controlar los medios de pago. Bueno, entonces ahora les voy a hablar un poco acerca de la tasa de cambio y su relevancia, pues la relevancia de esta variable en este proceso. Y es muy importante ya que a medida que aumenta la tasa de cambio, va de la mano también el aumento de la inflación. ¿Y cuáles son las consecuencias de que aumente la inflación? Aumenta el desempleo, aumentan los precios de los bienes y servicios, entonces esto afecta de una gran manera el desarrollo económico de un país, en este caso el desarrollo económico de Colombia. Entonces vemos en la gráfica que aproximadamente en el año 1995 el dólar estaba en 990 pesos y tuvo un incremento muy significativo porque en el año 2000 o 2001 aproximadamente el dólar llegó a estar en 2.300 pesos. Entonces, ¿qué hizo esto? Como mencioné anteriormente, hizo que la inflación subiera,
nos trajo mayores tasas de desempleo y aumentó los precios de bienes y servicios. Bueno, en la siguiente gráfica nos habla un poco acerca del PIB después de la transformación, después de la aplicación del método de Woodford. Entonces vemos cómo a partir del año 2000 el PIB en Colombia tuvo un incremento, no fue un incremento tan alto ni es un incremento constante porque hay años en los que el PIB disminuye. Sin embargo, el PIB a partir del año 2000 tiene una tendencia a siempre aumentar. Bueno, y para cerrar el tema acerca de la inflación objetiva en Colombia, se llegó a las conclusiones que, primero que todo, hubo un control en los niveles de inflación gracias a las medidas que se tomaron, entre estas la inflación implícita, que es una medida de inflación a largo plazo. También los precios de los bienes y servicios disminuyeron. El PIB ha venido aumentando pues desde el año 2000, como mencioné anteriormente, y también hubo una disminución en la tasa del desempleo. Entonces vemos que tuvo una influencia muy positiva en Colombia, más que todo en el sector económico, y eso sería todo. Muchísimas gracias.